Ustedes saben que el doctor Presichella no solamente es asesor de UDAP. Presichella es que se recibió en la Universidad de Córdoba, es politicólogo, eh, eh, lo hizo esto en la Universidad Nacional de San Juan, y por supuesto siempre me gusta charlar con él porque por ahí hace algunas pinceladas en el Facebook, y este caso tiene que ver con nada más que con la libertad de expresión, ¿cierto? Eh, a ver, hay que decir una cosa previamente, ¿no? Creo que se ha producido una modificación sustancial, inclusive con el crimen y las redes sociales, naturalmente, que le han dado poder, entre comillas, a la gente. Y bueno, esto usted en su casa no puede decir voy a disciplinar a la gente que me lee y voy a poner lo que a mí me gusta si yo no sea periodista. Entiéndase bien, no estoy cuestionando la tarea del periodista profesional, a que se compromete, que no porque tiene un micrófono puede decir lo que quiera. Sí, puede decirlo, pero corre algunos riesgos. Y me parece que da para mucho esto, y me permití enfocar esto porque la vamos a seguir con Daniel en este tema puntualmente, porque es la primera lectura que le hice muy rápida para enterarme de en qué consistía de algo que sucedió en Estados Unidos y que la Corte en aquel momento obró con el tema de la Real Malicia, y fue teniendo una preponderancia el tema de la Real Malicia. Pues no es cuestión de decir lo que yo quiera, sino tengo que ser cuidadoso, es decir, el respeto nos enseña a que decir, no le falté el respeto a la gente. Entonces, esa forma, ese concepto es el que yo valoro siempre a la hora de poner mi voz en una radio, en una tele, donde sea. Así que muy buenas tardes, doctor. Perdón que hice esta introducción rápida, pero quería saludarlo y quería hablar un ratito con usted. El tema tiene que ver con la educación, con el magisterio, con la paritaria centralmente en la provincia de San Juan. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas tardes, mucho gusto, y al contrario, me alegra su introducción, porque de lo que se trata es de que instalemos temas que nos sirven a todos como sociedad, nos mejoran, nos van a hacer mejor a lo largo del debate, de las discusiones. Justamente poder poner en el tapete la temática ya es un valor en sí mismo. Yo siempre veo que así tenemos atención a los corporativos, los abogados nos cuesta hablar del derecho y de nosotros mismos, y así sucesivamente. Y bueno, cuando hablamos de cuestiones de la libertad de prensa, la libertad de expresión, bueno, hay periodistas y hay empresas de prensa que también tienen una aversión a ser objeto de crítica, y esto está mal. Todo es objeto de crítica en una democracia, ¿no? Todo. Tampoco adhiero a esto que decía un colega, que dice, si no te gusta esto, cambia de dial o atate a otra radio. No es ese el concepto tampoco. Primero valoremos, si no nos ayudamos nada, si no nos servimos para hacer esto. Es decir, esto si nosotros reducimos esto a esto, cambiar de dial, a esta mirada individualista, le quitamos lo más rico que tiene la discusión, porque usted fíjese que cuando la doctrina de la Real Malicia se impone en Estados Unidos y luego se transfiere a la Argentina, la verdad sea dicha, la doctrina de la Real Malicia es una protección para la actividad periodística, para el periodista, el buen periodista, porque lo que obliga la doctrina de la Real Malicia es que, para no caer en censuras indirectas, para que tenga libertad el periodista, se debe probar que tuvo mala intención, que tuvo una negligencia muy grave cuando dijo algo inadecuado, falso, sobre todo falso, ¿no? O agraviante, injuriante. Quiero decir que la doctrina de Real Malicia se construye a partir de una mirada estratégica e institucional de la libertad de expresión. La libertad de expresión es una herramienta que vigoriza la democracia. Nuestra Corte usa esta palabra, vieja palabra. Para vigorizar a la democracia hay que darle alas a la libertad de expresión. Y la doctrina de la Real Malicia amplía las alas, pero, y acá está mi opinión, mi humilde opinión, pero
a cambio de que el periodista debe asumir esa responsabilidad. No es para que diga cualquier cosa o tenga subterfugios o intenciones espurias. No, no. Esta protección que le da la sociedad, que le da el sistema, es para robustecer la democracia, para hacerla mejor. Y usted a la democracia no la hace mejor si injuria gratuitamente o si miente. Está claro. Bueno, este es el debate. Lo que yo critico es que cuesta mucho poner en debate este tema, porque así como he recibido la contestación de cambiar de dial, que no es esta la cuestión, a veces escucho a otros que dicen, yo no hago periodismo de periodistas. Es como si los abogados nos negáramos a hablar de los abogados, o de la justicia o del Poder Judicial. Sería un corporativismo muy rastrero, muy rastrero. Y además, si me permite, miren, ¿detrás de qué vamos cuando decimos toda esta cosa de la malicia? Nosotros tenemos que preservar siempre decir la verdad. Este es el concepto abarcativo. Este es decir la verdad. Entonces, cuando se dice la verdad, pues decimos por ahí, me parece que ese señor no dijo toda la verdad. Y al no decir toda la verdad, está fallando en el concepto de lo que queremos saber sobre la verdad. Sí, doctor. No, digo, yo no por una creación propia, no hay creación propia acá, pero si nosotros tomamos desde lo mejor de la filosofía griega, que es claro. el diálogo, el debate, sí. El diálogo tiene sentido, el debate tiene sentido cuando tenemos una honesta búsqueda de la verdad. La libertad de expresión es un vehículo para llegar a la verdad, si no, no sirve para nada la libertad de expresión. Por supuesto. Es para llegar a la verdad, o para por lo menos tener un honesto ejercicio de búsqueda de la verdad, porque no siempre llegamos a la verdad. Es más, hay cuestiones, y acá me gusta reivindicar mucho a quien dijo que los hechos son sagrados, las opiniones son libres, que no es el periodista Viale, no, fue Feit, el cortista argentino, el famoso cortista, claro, él decía, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Él quiere decir que en materia de opinar, bueno, cada uno puede decir lo que quiera, pero hay cosas que son objetivadas, digamos, el árbol está o no está, hay hechos, los hechos son hechos, entonces tenemos que tener un cuidado sobre aquello, sobre lo que tenemos que predicar la verdad, debemos hacer un esfuerzo para llegar a la verdad, o por lo menos que sea un esfuerzo honesto, que no sea tramposo. Y bueno, acá están estas discusiones, yo lo hago para contribuir a debates que nos debemos dar como sociedad. Vuelvo a insistir, así como los abogados debemos debatir sobre nosotros mismos, sobre la justicia, sobre las funciones de los poderes judiciales, también como sociedad nos merecemos debatir sobre estas cuestiones que son valiosas. Y cómo se ha aprendido en esto, ¿no? Muchas veces no lo relativiza, ¿no? Pero tiene que ver con la profesión. Mire, doctor, una noticia, por más importante que sea, si usted no la chequea, no está haciendo bien los deberes. Y el chequeo tiene que ver con esto, buscar la verdad. No se puede matar a un papá de un futbolista graciosamente, graciosamente, pues dicen, sí, porque esta chica, porque no, esta chica no. Bueno, de esa categoría, por eso lo traigo a colación, hay mucha gente que hace esto. Yo no tengo nada que decirle a nadie en general, pero me molesta mucho cuando no se trata de decir la verdad. Y es así. Entonces, el debate sirve. El que no lo quiere aceptar, que no lo acepte. El que quiera cambiar de canal o de dial, que lo haga. Pero no somos honestos en el planteo central que queremos debatir. Lo que queremos es que aprenda la gente un poco, que le sirva a las nuevas generaciones que se van a recibir en la facultad de Ciencia de la Comunicación, o a cualquier persona que quiera sanamente aprender este oficio, esta profesión. Así de sencillo. Usted fíjese que hablando de esto es una prueba de lo valioso que es la profesión del periodista. Esto que pasó, este incidente con que se dijeron que se había muerto el papá de Messi, bueno, esto es una prueba que todos sabemos que pasó porque no hubo
ciertas técnicas propias de los periodistas, esto que se llama chequear. Bueno, esto quiero decir, acá no hay que no sea tan calvo que se vean los sesos ni para un lado ni para el otro. No puede venir y hacerse el periodista omitiendo las técnicas de la profesión. No se puede venir a eso. Las redes a veces se van de mambo, estos maneras alternativas o no ortodoxas de ejercer el supuesto periodismo tienen estos riesgos, como lo que le pasó a esta niña con haber dicho que ha muerto Messi. Todo tiene que ver con todo. De lo que se trata es que si debatimos todo, vamos a ser mejores. Entonces, cuando a mí se me dice cambiar de diario y listo, no lo comparto, porque el problema no es mío, no es mi problema, es un problema social. Si hay un periodista que miente, el tema no es que me deje de mentir a mí, sino que le deje de mentir a la comunidad, porque se dirige a la comunidad. Entonces, quiero decir, acá lo que no hay duda es que estas materias tienen que ser debatidas. Estas materias, yo vuelvo a decir, para decirlo de una manera más amplia y que no quede concentrada en un punto específico, los corporativismos son siempre malos. Es pésimo el corporativismo de los abogados, como es pésimo el corporativismo de un periodista que me dice no hago periodismo de periodistas, o que me dice cambiar de diario. Eso es corporativismo. No, nos metamos, debatamos con buena fe, con buena voluntad, con todas las cartas en la mesa y extraigamos conclusiones, porque eso le hace bien a la sociedad, no le hace bien a Persichela, a Castro Espinosa o a tal o cual. Trasciende. Esto es lo que yo trato de reivindicar. Cuando se admite la doctrina de la real malicia, que es una protección constitucional de la actividad periodística y del periodista que trabajan bien, se lo hace no para darle un privilegio al periodista, sino que se lo hace porque le viene bien a la democracia, porque hay que garantizar la libertad de expresión, asegurar que no haya censuras ni directas ni indirectas, y entonces es preferible soportar algún error de un periodista, alguna discrepancia, alguna cuestión menor y aceptable, a censurarlo por adelantado o establecer metodologías de censuras previas, porque ahí achicamos la libertad de expresión, y la libertad de expresión, como se ha dicho históricamente, vigoriza la democracia, hace que la democracia sea mejor. Eso es bueno para todos. Y centralmente, doctor, si me permite, yo creo que cuando queremos hablar de estas cosas es para evitar centralmente que aprenda la gente, de que así sean algunos colegas, que aprendan que lo importante en todo esto es hacer el ejercicio de la profesión con lealtad a la gente, ser leal a la gente. Por eso hay que decir la verdad. Por eso se hacen todas estas cosas. Entiéndase bien a dónde queremos llegar con Daniel Persichela, y la vamos a seguir. Pero no quiero olvidarme de lo que yo quería. Le agradezco esta introducción que hemos hecho los dos, pero me parece que nos puede dar la información relacionada con la paritaria. ¿Hay algo para Mire, en lo particular estamos citados para mañana a las 14 horas iniciar la paritaria salarial nueva, la que tendrá que evaluar el tema de salarios a futuro. No puedo decirle más, simplemente que bueno, nosotros vamos siempre con la misma tónica de llevar una evaluación sobre cómo evoluciona el valor real de los salarios y el valor real de las cosas, y tratar de establecer siempre la mejor compensación posible. Digamos que en un país ideal nosotros deberíamos ir a lograr mejores salarios en términos reales. Esto no es fácil, de mínimas tratamos de preservar que no se perjudique más el valor real del salario, ¿no? Vamos así, no vamos con mayores precisiones. Comienza mañana la paritaria y bueno, a partir de ahí vendrán varias sesiones, como siempre se estila, para tratar de llegar a un acuerdo salarial, como siempre. El objetivo, yo siempre lo digo, el más sano de los objetivos de una paritaria es llegar a un acuerdo, no a un conflicto, ¿no?
El conflicto mañana 30 de junio. ¿A qué hora, doctor? 14 horas estamos citados en el Ministerio de Educación, los tres sindicatos, como siempre, ¿no? Claro, y bueno, claro. iremos con la actitud con la que siempre vamos. Yo, por una cuestión de principio, reivindico que un conflicto es un fracaso. El éxito en una paritaria es arribar a algún acuerdo. Siempre es así. Y debe ser así. Haremos lo mejor que se pueda. Y una cosita más que tiene que ver con el financiamiento de las universidades y esto que la Corte ha resuelto parcialmente y que queda la parte de fondo y que tiene que ver con los fondos, con los dineros, que son billones que hacen falta. Digo, ¿cómo ve, cómo analiza? Yo no quiero decir que usted pueda tener el dato, pero me parece central lo que ha resuelto la Corte en términos de lo que significa atender el tema. Bueno, a mí me parece valioso. La justicia tiene la problemática de que trabaja sobre los hechos que se producen y lentamente. Y si es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con mucha más razón que no tiene plazos. En ese no plazo, a veces la justicia, la Corte de Justicia tiene un manejo político de las cuestiones casi inevitable y ni criticable. Es lo que tenemos en el sistema. En ese contexto, yo le digo dos cosas. Yo ya lo he planteado vez pasada, que la bandera política falsa de que todo el problema era que las universidades no se querían dejar auditar, cayó por su propio peso. Las universidades no es que se pueden dejar o no dejar auditar. Deben ser auditadas por mandato de la ley. Acá la discusión fue que nos encontramos con un ejecutivo político caprichoso que quería auditar como se le antojaba a él, y las universidades, en defensa de la autonomía institucional, que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Constitución Nacional, no lo admitió. En ese contexto viene todo este conflicto, toda esta judicialización. La verdad sea dicha que el Poder Ejecutivo ya viene procediendo mal desde hace rato, porque el Poder Ejecutivo, cuando se dictó la cautelar de que debía financiar conforme a la ley insistida del Congreso, lo tuvo que cumplir, no pudo dejar de cumplirlo. Usted tiene que cumplir la cautelar. Bueno, hizo todo este recurso y ahora la Corte lo que ha hecho es decirle no, ha convalidado lo que se ha hecho en las instancias inferiores, porque en el fondo la Corte no entró a tratar la cautelar, directamente lo rechazó por inadmisible por un fundamento muy común, que es que ella solo trata sobre sentencia definitiva y que la cautelar no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal en este caso. Así que me parece bien lo que ha hecho la Corte, me parece mal que el gobierno sigue sin cumplir. El gobierno debió cumplir cuando se insistió la ley. Cuando la Nación insistió la ley, algo se acabó. Tuvo que cumplir la ley, no se acabó el juego constitucional. Antes, bueno, era el juego de que vetaba, etcétera, estaba en la Constitución, gustara o no gustara, pero después que lo insistió el Congreso de la Nación, no había más, solo el capricho de un Poder Ejecutivo que dijo yo hago lo que se me antoja. Bueno, la Corte ya le ha dicho, esto no lo puede hacer, vamos a ver si sigue haciendo lo que se le antoja. Claro, centralmente así usted lo subraya, pero y coincido con el razonamiento político que siempre tiene la Corte, obligadamente, pero con un dato, ¿no? Cuando la Corte, el Tribunal ve la gran movilización nacional en Córdoba, en Rosario, en todo el país, prácticamente, cuando ve la posibilidad de que los chicos de la universidad vayan a la misma Corte y ahí hagan una clase repudiando la actitud del gobierno, le dicen, no, muchachitos del gobierno, vengan para acá un cachito, ustedes me atienden a este tema, porque yo los voy a castigar a ustedes. Entonces, cuando viene eso, viene el razonamiento, que me parece muy, muy interesante, que es que la Corte entendió que había que resolverlo ahora, de la forma que lo hizo, porque no tiene la otra variante que usted dice hasta que no vamos al tema de fondo.
Pero Claro. básicamente, acá lo que tiene que hacer el gobierno es poner la plata, ni más ni menos. Por supuesto, a ver, la corte tiene una cintura política tal que hace que considere que no vive en un tupper, por supuesto. La corte no vive en un tupper. No. Esto requiere. Lo que pasa es que yo quiero dejar a salvo que, bueno, la manera de hacer política de la corte es de alta política y de institucionalidad política. Espero no encontrarme con cuestiones muy de baja estofa. En esto la Corte manda una señal. Cuando le rechaza el recurso al gobierno de la nación, aunque sea en materia de cautelar, le está dando una señal muy fuerte. Esa señal no dejó de mirar esas movilizaciones que usted dice, porque no vive en un tupper, y además va en línea con la razón de fondo, con la razón teórica. Tienen razón las universidades y no tiene razón el presidente, porque hay una ley insistida. Se le acabó el juego que le permite la Constitución. El juego de la Constitución era vetar. Vetó y le insistió el Congreso. Se acabó. Así me hace acordar al gordito tramposo que cuando pierde se lleva la pelota. Le gustó vetar. Cuando vetó estaba usando la Constitución. Ahora, cuando se le insiste desde el Congreso, ahí ya no. Bueno, es un gordito tramposo dueño de la pelota que, bueno, está haciendo a veces lo que se le antoja. Y bueno, veremos hasta que el pueblo lo soporte. Claro, coincido, y a mí me parece razonable y me pareció muy pacífico todo lo que se hizo en materia de movilizaciones. Eso también hay que destacarlo. Eso hay que destacarlo porque no hubo ninguna cuestión que querían, que me decían que me quieren dar un golpe de Estado. No, estás mintiendo. No, bueno, eso es como esa diatriba de baja estofa que hace con los periodistas y todo lo demás. Yo no comparto eso. Hoy a un colega suyo medio me quiso hacer la chicana de que yo estaba apoyando a Milei. Yo no apoyo a Milei en sus diatribas contra los periodistas, porque yo soy de los que cree que la gran mayoría de los periodistas y la gran mayoría de las empresas de prensa hacen lo que corresponde. Yo cuando hago crítica las hago porque existen excepciones, pero que me haya querido, después de que me mandó a cambiar de dial, me quiera poner ahí al lado de Milei, bueno, es una chicana que no se la merece él, porque es un periodista de tanta veteranía como usted. No sé, él no se merece esa chicana, se faltó el respeto a él mismo. Pero bueno, exactamente, no, hay que hacerle escuchar a esta mujer cuando decía que había muerto el papá de Messi. Ahí está, ahí es donde se permiten las cosas. Y ahí es donde se muestra la ventaja profesional de un periodista frente a quien no es periodista. El chequeo es una metodología de trabajo muy valiosa, muy valiosa. Bueno, ahí está la prueba. Si yo voy a hacer que por mi boca salga aquello que sale nomás, porque sí, sin verificación alguna, sin chequeo, sin pensar, sin reflexionar, bueno, pueden pasar estas cosas, ¿no? Bueno, y a tal punto que nadie se prendió, por eso le decía yo más temprano, el chequeo para esta profesión del periodismo es central, es fundamental para que guiemos a la gente, porque uno no habla para uno, habla para la gente. Eso es lo que tiene que aprender mi colega que cambie de diario. Por favor. Bueno, Daniel, siempre un placer hablar con usted, así que lo vamos a seguir, no crea que se concluye nada más. Yo quisiera, no soy yo, son ustedes mismos y los académicos de la ciencia de la comunicación, pero como sociedad nos merecemos debatir estos temas. Del periodismo, de la praxis periodística, de las empresas de prensa, la pauta publicitaria que tiene fundamentos en los presupuestos estatales, que ya la Corte algo dijo. Alguna vez la Corte creo que sancionó a la Nación por una arbitraria manera de manejar la pauta. Tenemos que ser sinceros, tenemos que hablar de esto. Si el periodismo y las empresas de periodismo viven también de la misma plata que vivo yo cuando voy a trabajar y la trato de ganar. Tenemos que sincerar, dejarnos de hipocresía, porque si no le estamos dando oportunidades a los malos políticos que hagan manejos espurios de los dineros públicos con empresas
que también son genuflexas, y a cualquier costo aceptan cualquier cosa. Esto es para que se salga bueno. Esto es para que los buenos periodistas, los buenos abogados, la buena empresa de prensa, vivamos. Tenemos que separar la paja del trigo. Esto es como si cuando hablamos de política que vamos a ir a cubrir a los delincuentes que llegan a la política para delinquir. No, que se hagan cargo cada uno, por favor. Y acá tiene que ver con lo que usted deseó en su tiempo de estudio. Con vocación se dedicó a la abogacía. Bueno, esa vocación trata de cumplirla acabadamente en todo el mundo. Trato con los márgenes de error que uno tiene. Y bueno. Mi objetivo nunca es no equivocarme. Mi objetivo es no tener mala intención, no tener mala fe, no cometer dolo. Equivocarme, pero mire, hasta que termine de mi praxis profesional lo voy a hacer, no tengo problema. Gracias, Daniel, muchas gracias. Mucho gusto, es un gusto como siempre. Hasta luego. Gracias. Bien, ahí estaba con nosotros Daniel Precisela, que es el asesor legal de UDAP, bueno, anunciándonos o comentándonos lo que va a suceder mañana a partir de las 14 en esta reunión paritaria que tiene el gobierno de San Juan con el magisterio sanjuanino. Nosotros nos vamos, Tony, y lo invitamos a todos.